vamos a hablar un poco sobre la respuesta del sector salud a sismos intensos en la Ciudad de México. Se había planteado originalmente que fuese de manera global, sobre desastres, pero es un tema realmente muy extenso. En esta primera diapositiva, lo que quisiera plantear es algo que va contra muchos de los elementos culturales y publicitarios que nos han llevado en muchos años, y es que los desastres son naturales. Eso es falso. La lluvia es natural. Los sismos son naturales, las erupciones volcánicas son naturales. No es natural que haya un sismo con 10,000 muertos, 40,000 lesionados y 60,000 damnificados en una ciudad, porque la vulnerabilidad se genera. Esto quiere decir que riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad, por exposición sobre resiliencia, donde riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno perturbador, donde peligro o amenaza es el agente, fenómeno o causa que desencadena ese fenómeno perturbador y que generalmente no lo vamos a poder modificar, por lo que vamos a ver a continuación. Y donde la exposición es que tan cerca estamos de este evento. Y la resiliencia, según Mascray, es la capacidad que tiene la población o el individuo para anticiparse, prevenir, responder y recuperarse de esos efectos del fenómeno perturbador. Así pues, una emergencia como las que hemos vivido prácticamente todos los días en esta ciudad es una condición que en efecto puede poner en riesgo la vida, la salud o el órgano o el patrimonio, pero que no rebasa la capacidad de respuesta del sistema. Lo que estamos intentando es evitar que se rebase la capacidad de respuesta del sistema. Esta es la silueta de nuestra República Mexicana. Cada uno de estos puntos es justamente un sismo que se presenta en nuestro país. Ya vivimos un evento con un fenómeno de 8.1, vimos otro con 8.3 proveniente de Colima y conocemos los efectos. No se los tengo que platicar, pero es importante que a las nuevas generaciones logremos conservar la memoria histórica. Este pequeño pedazo de tierra, o relativamente pequeño pedazo de tierra de unos 300 kilómetros, es lo que le llaman la brecha de Guerrero, o la brecha silenciosa de Guerrero, que es en donde se está acumulando energía y que puede generar en cualquier momento. Es imposible científicamente definir cuándo va a ocurrir un sismo, pero sabemos que hoy tenemos un día menos para prepararnos. Y bueno, eso es la parte de la amenaza y del peligro. Y adicionalmente a eso, generamos la vulnerabilidad. Esta es una vista satelital de la Ciudad de México y como pueden ustedes observar, hay varias zonas. Toda esta zona lacustre, una zona de transición y una zona de lomas. Está plenamente identificado que los principales daños que se sufrieron en los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 se generaron aquí. Y de hecho, entonces sabemos qué es lo que va a ocurrir, dónde va a ocurrir, qué va a ocasionar. Lo que no sabemos es cuándo. Por eso debemos estar preparados de manera permanente. Esta es una de las ciudades más complejas del mundo, más pobladas del mundo, y en algunas de las bases de datos se considera de las más vulnerables, la cuarta después de la zona conurbada de Tokio, Yokohama, Calcuta, Teherán y luego viene la Ciudad de México. Así pues, este es el paradigma para la atención de urgencias médicas que ya hemos presentado en este foro en otras ocasiones, la atención hospitalaria que proporciona el Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, la Cruz Roja Mexicana, las delegaciones y recientemente y de manera muy importante como apoyo vital avanzado, la Secretaría de Salud del Distrito Federal, además de otros más como son los grupos voluntarios, la propia Secretaría de Defensa, Marina, etcétera. La atención hospitalaria por la Secretaría de Salud Federal, los institutos nacionales de referencia, los hospitales federales de referencia, el ISSSTE, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y esto que es el Centro Regulador de Urgencias Médicas, que es el que permite definir qué recursos requiere el paciente, captar la oferta y después recibir la demanda de tal manera que el paciente reciba la atención óptima en el hospital más cercano. Pero la condición primordial es que sea el hospital más adecuado. Nuestra misión, pues, es procurar la mejor alternativa de atención al mayor número de usuarios de los servicios médicos de urgencia en el menor tiempo posible, con los recursos disponibles, de manera que podamos reducir la mortalidad, la morbilidad, la discapacidad, las pérdidas económicas, los costos, las quejas y, por supuesto, los rechazos.
Esto sigue siendo una instalación modesta, pero vamos a cumplir 10 años operando 24 horas, 365 días, el próximo 15 de noviembre de este año. Y evidentemente había que sustituir todo el parque de latas de atún con llantas que circulaban en la calle por verdaderas ambulancias que tuvieran monitores multiparámetros, electrocardiógrafos, desfibriladores, ventiladores mecánicos, bombas de infusión, equipos, fármacos y lo más importante, la gente que sepa operarlos. Tenemos también cooperación importante con transportación aeromédica, tanto de los estados conurbados, particularmente del Estado de México, como los propios helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Y este modelo, implantado, fomentado por el doctor Agüed, que son las unidades de primera respuesta en su modalidad de motocicletas, que como ya hemos platicado, pues no son gasas, vendas y un estetoscopio y un baumanómetro, no, son desfibriladores, son laringoscopios, es oxígeno, son tubos endotraqueales, cosas que verdaderamente de manera científica han demostrado que hacen la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. Por supuesto, además de todo este programa que seguramente todos aquí conocemos, que es el de Hospital Seguro, que es una instalación que se mantiene de pie y funcionando al máximo de su capacidad después del impacto de un evento o de un fenómeno perturbador, necesitamos también prepararnos para recibir a estos pacientes en estas norias de evacuación de las cuales hablaremos un poco más. Hablaba el doctor Agüed hace unos minutos de estas 3 carpas multipropósito. Sí, en efecto, si se juntan, pueden recibir hasta 32 pacientes y de hecho tienen ya un quirófano. En efecto, no son exactamente automáticas, llevan su tiempo, no es en lo primero que pensaríamos, pero es un auxiliar importante en el caso de que se presente una emergencia. Sabemos que vivimos en un sistema de salud que está segmentado y fragmentado. Es por eso que ante una situación de emergencia es importante desfragmentar el sistema y entonces se instala un puesto de mando del sector salud en donde hay tomadores de decisiones de todas las instituciones que ponen los recursos en una misma canasta y dicen esto es lo que tengo disponible para la población y entonces se clasifica. Evidentemente hay otra instancia como el Centro de Comunicaciones, Coordinación y Control donde nosotros tenemos estas 3 posiciones, una posición de supervisión y un espacio para el secretario de Salud y su equipo en donde nos podemos coordinar con todo el resto de las instituciones, no solo de salud, sino del resto de instituciones del gobierno del Distrito Federal y federal. Hay espacio para todas estas instituciones en otras áreas de esta instalación, que es el Centro de Comunicaciones, Coordinación y Control. No nos mandamos solos, evidentemente respondemos a toda una organización de nivel federal y hay un plan Anáhuac en caso de sismos que lleva la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Gobernación. También hay un plan permanente ante contingencias de la Ciudad de México que determina cuáles son los roles de cada una de las dependencias y evidentemente la Secretaría de Salud es la tutora en esta materia. Y nosotros tenemos el Manual de Procedimientos Operativos en Salud para casos de desastre que hemos compartido con prácticamente todos los estados de la República. Si se presenta una situación de impacto, como lo hemos tenido ya, bueno, se delimita una zona de impacto, una zona de operaciones, una zona de abastecimiento, una ruta de ingreso, una ruta de egreso, una zona para un puesto de mando móvil y una zona para clasificar a los pacientes, de tal manera que los primeros que lleguen al hospital no sean los pacientes verdes, aquellos pacientes que lo que tienen son esguinces o lesiones menores o crisis nerviosas y que impidan que sean atendidos los pacientes verdaderamente graves en los hospitales más próximos con alta capacidad resolutiva. Es indispensable educar a la población para evitar lo que los españoles denominan evacuaciones salvajes. Hay que clasificar y atender a los pacientes antes de trasladarlos. ¿Cómo? Hay muchas formas. Esto es lo que se hacía a inicios del siglo pasado y esto es lo que se hizo en Nueva Orleans hace apenas unos años. Y se puede hacer con cualquiera de estos recursos. Lo importante es tener un código común y compartirlo. Y tratar de limitar aquellos mitos, aquellas ideas falsas, erróneas que hemos vivido durante muchos años, como el que los cadáveres transmiten enfermedades. Es mucho más fácil que un humano que camina, defeca, orina, habla, transmita un padecimiento a que lo haga un cadáver. Entonces, esto es importante quitarlo. Es importante quitar la idea de las vacunaciones masivas e indiscriminadas y concentrarnos en lo verdaderamente importante en estas situaciones, en condiciones sanitarias, como son el control del agua, de alimentos, de vectores de basuras y de excretas.
Muchísimas gracias a todos y estoy a sus órdenes. En la ciudad, porque la vulnerabilidad se genera. Esto quiere decir que riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad, por exposición sobre resiliencia, donde riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno perturbador, donde peligro o amenaza es el agente, fenómeno o causa que desencadena contra muchos de los elementos culturales y publicitarios que nos han llevado en muchos años, y es que los desastres son naturales. Eso es falso. La lluvia es natural, los sismos son naturales, las erupciones volcánicas son naturales. No es natural que haya un sismo con 10.000 muertos, 40.000 lesionados y 60.000 damnificados. Una emergencia como las que hemos vivido prácticamente todos los días en esta ciudad es una condición que en efecto puede poner en riesgo la vida, la salud o el órgano o el patrimonio, pero que no rebasa la capacidad de respuesta del sistema. Lo que estamos intentando es evitar que se rebase la capacidad de respuesta del sistema. Vamos a hablar un poco sobre la respuesta del sector salud a sismos intensos en la Ciudad de México. Se había planteado originalmente que fuese de manera global, sobre desastres, pero es un tema realmente muy extenso. En esta primera diapositiva, lo que quisiera plantear es algo que va con ese fenómeno perturbador y que generalmente no lo vamos a poder modificar, por lo que vamos a ver a continuación. Y donde la exposición es que tan cerca estamos de este evento. Y la resiliencia, según Mascray, es la capacidad que tiene la población o el individuo para anticiparse, prevenir, responder y recuperarse de estos efectos del fenómeno perturbador. Así pues,